Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tabata Mayrin Cárdenas Roldán. Soy del grupo de segundo A Idiomas Matutino de la Universidad Bancaria de México. Y hoy yo les vengo a dar una mini clase, por así decirlo, del tiempo o más bien de la modalidad de verbos en imperativo. Bueno, para empezar, el imperativo se utiliza para dar órdenes, consejos y hacer peticiones para una o más personas. El imperativo existe en francés en la segunda persona del singular, que sería el tú, la primera persona del plural, que sería el nous, y la segunda persona del plural, que sería el vous. El imperativo en francés se conjuga con el presente, suprimiendo los pronombres del sujeto. Y bueno, aquí la pregunta también va a ser, ¿cuándo exactamente se va a utilizar esta modalidad? Vaya. Bueno, el imperativo lo vamos a usar en francés al momento de dar órdenes, consejos o hacer peticiones. Un ejemplo podría ser arrêtez, montez y conduisez-moi a la guerre, a lo mejor. Es un ejemplo. Pero también se puede utilizar el imperativo para proponer algún plan en el que algún sujeto se incluye, y como en este caso se utiliza el imperativo a la primera persona del plural nous, que sería el allons-y. Bueno, para conjugar el imperativo en francés utilizamos la forma del verbo en presente, sin el pronombre personal. En francés el imperativo de los verbos solo puede conjugarse con las personas antes dichas, el tu, el nous y el vous. Conjugarlos realmente es fácil, es sencillo realmente. Así que solo tienes que saber cómo se conjugan los verbos. Para empezar, comenzaremos con el tu, que es la primera persona del singular. Pero un dato de esto es de que en el imperativo no se van a utilizar los pronombres personales. Primero lo que tenemos que hacer es los verbos que acaban en er se conjugan en imperativo eliminando la R final. Después los verbos acabados en el ir o en el re suprimen esta terminación y se añade una S. Un ejemplo de lo que acabo de decir sería del parler, sería a parle. Del finir sería finis. Y del vendre sería vend. Avanzamos con la primera persona del plural, que sería el ne. Bueno, en el caso anterior, el ne también se va a suprimir de la oración. Esto jamás se va a utilizar. En los verbos que acaban con el er y el re, los verbos irregulares, hay que añadir la raíz del verbo con la terminación del ons. Y los verbos que acaban en ir, se añade la terminación isons. Un ejemplo de esto puede ser en el parler, sería el parlons, el finir, el finissons, y el vendre, el vendons. Continuando con la segunda persona del plural, que en este caso es el vous, tampoco se va a utilizar el pronombre. Ya habíamos aclarado eso, de que no se va a colocar. Lo que se va a hacer aquí es añadir la ES a la raíz del verbo que acaban en er y en el re, a los verbos irregulares. Y se añade la terminación ises a los verbos en terminación de ir. Los ejemplos aquí pueden ser el parler, sería el parle, el finir sería el finisses y el vendre sería el vendez. Bueno, en este pronombre voy a abrir un pequeño paréntesis porque también el vous lo podemos utilizar de una forma de cortesía. Eso bien lo sabemos desde el pronombre, bueno, desde la conjugación en presente. Como dije, también se utiliza de una manera más cortés y más formal, por así decirlo. Un ejemplo de esto puede ser el attendez madame, que es el espere señorita o espere señora, algo así. Y el voulez-vous asseoir, que sería ¿gusta sentarse o algo así? Bueno, otra parte de esta modalidad es de los pronombres reflexivos.
Y aquí, para conjugar un verbo reflexivo en imperativo, se coloca el pronombre tras el verbo. Un ejemplo es el lève-toi y el lève-nous. Además, si el verbo está negado, el pronombre reflexivo ocupa su posición habitual, después de la partícula de negación ne y delante del verbo. Un ejemplo puede ser ne te lèves pas o ne nous lèvons pas. Bueno, y ya para acabar esta pequeña introducción, esta pequeña clase del imperativo, son de los imperativos irregulares. La conjugación en imperativo de algunos de los verbos que se usan con más frecuencia en francés es irregular. Bueno, aquí te te pongo una tabla en donde podrás ver bien cuál es la conjugación en imperativo y en infinitivo de estos verbos. Una cosa más. Si el imperativo termina en vocal y va seguido del pronombre adverbial, se añade una S. De esta manera se facilita la pronunciación del verbo. Un ejemplo aquí podría ser el vas-y.